Bueno, nada, arranco yo, si les parece, un poco contándoles lo que les contaba al principio y contándoles un poco también a los estudiantes que están. La idea es continuar con este ciclo de charlas, poder ir conversando con otros actores, con otras experiencias, de otros dispositivos, de otras instituciones, que se viene trabajando el tema de la salud, en principio, y la comunicación también, en principio, porque son dos ejes en los cuales nosotros desde las cátedras trabajamos fuertemente y lo ponemos en discusión, lo ponemos en tensión, pero siempre en relación a experiencias, siempre en relación a prácticas reales, concretas. Como hoy no estamos pudiendo esto de salir y de visitar los dispositivos o de trabajar con alguno de estos dispositivos, después les contaremos algunas cosas que venimos pensando, trabajando con algunos de estos dispositivos, pero más allá de eso, la idea es poder encontrarnos con la RISA, en la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental del Hospital Escuela de Eva Perón, en Granadero Baigorria, que para eso está Franco Ingracia, que es el instructor, bueno, él ya se presentará, y ponernos en contacto con el de Paraná, donde hay un hospital también, escuela salud mental, y bueno, allí hay una residente de comunicación que está participando, que figura como Dirección de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Salud de Entre Ríos, y Laura Latelli, que es comunicadora social también, y entiendo trabaja también en el Hospital Escuela. La idea es, a partir de esos recorridos institucionales, esos recorridos académicos que cada uno tiene, que nos puedan contar un poco sus experiencias y sus miradas en cuanto a estos dos ejes, que puedan también contar las tensiones que hay en cuanto a estos temas, un poco continuando lo que estamos trabajando con la Defensoría del Público y con la Secretaría de Salud Municipal en el área de Relaciones Interinstitucionales, y bueno, que todo después nos genere hacia adentro de la cátedra, con los estudiantes, con los docentes que la transitan, también debates, tensiones y miradas críticas como para poder pensarnos y pensar estos ejes que planteamos desde la cátedra. Claramente nosotros tenemos y venimos con un recorrido en esos ejes, o sea, con los dispositivos en los que trabajamos y en estos 8 o 9 años, pero bueno, la idea y en relación a la situación actual es poder relevarlo invitando a estos compañeros y compañeras que tienen también sus recorridos. También en esto reconocer el laburo de los compañeros y compañeras de estos dispositivos y bueno, adelante, poder contar un poco. La idea es que sea una charla, por eso es tan abierta. La idea es que cualquiera de todos nosotros que participa, si hay consultas, si hay preguntas, si hay algo que les interese que profundicemos, lo podamos ir haciendo. Después el material teórico, todo lo que es el basamento de la cátedra está y nosotros lo vamos a seguir trabajando, pero la idea es, como no podemos salir, es escuchar en primera persona esas experiencias y esos recorridos en estas 2 o 3 instituciones que hoy están participando de esta cátedra. No sé si Ale, Tato o Vicky quieren agregar algo, si no pasamos, no nos organizamos en cuanto a quién comienza, así que ahí lo dejamos en mano también de los invitados. No sé quién tiene ganas de comenzar. Había una persona que a las 11 se tenía que ir, me parece, con lo cual, Majo, con lo cual por ahí empecemos con Majo, un poco contando su experiencia y que se presente si está, y no está, Majo estaba en el Ministerio de Salud y bueno, estaba complicada. Entonces, si no es Majo, quedaría entre Franco y Laura, como quieran. Es lo mismo, arranco yo que fui la primera en desactivar el micrófono. Dale. Por ansioso nos pasa esto, Andrés, ¿ves? Por ansioso. Terminamos cuerpeando.
Capaz que yo en algún momento apague la camarita, porque estoy en las afueras del centro de Paraná, y hablando de brechas digitales, el acceso no es el mejor, tenemos internet inalámbrica, y hay hijos que están tomando clases en paralelo, o sea que nos coincidió el horario a todos conectados. Rápidamente, así mientras la espero a Majo, que en realidad es la residente, que está terminando ya su proceso de formación en la residencia interdisciplinaria en salud mental, que es comunicadora, va a ser la primera residente comunicadora que egresa de la residencia, que tiene una historia de 30 años, 20 de formación interdisciplinaria, pero bueno, esto lo digo porque hemos visto, los que somos un poco más viejos y tenemos algunos años más, cómo los comunicadores fuimos tomando espacios y fuimos incluyéndonos en la salud y en los dispositivos de salud, al nivel de, por ejemplo, hoy tener a cargo del Hospital Escuela de Salud Mental, que es el hospital de referencia de la provincia en este campo, como director, en funciones de director, a un comunicador social, Mauro Fieco. Así que, bueno, contarles simplemente, mi nombre es Laura, yo soy comunicadora social, justamente con Mauro iniciamos hace 16 años un camino de laburo ahí en el Hospital Escuela de Comunicación, que arrancó inicialmente con una experiencia de comunicación más que nada institucional, y que, bueno, después fue tomando otras facetas, al punto de pensar la comunicación también como una herramienta clínica y política en el campo de la salud mental, sosteniendo, por ejemplo, desde allí un proyecto como el de la Bisagra, que es la radio abierta y andariega del Hospital Escuela de Salud Mental. Y bueno, y en ese camino, y en ese caminito andado, que bueno, que es novedoso para la provincia, aunque ya tenga su base de 15 años de trabajo, también en algún momento se pudieron gestionar esos cargos para comunicadores en la residencia interdisciplinaria en salud mental. Entonces, rápidamente, comunicadora social, como algunos de los que estamos acá presentes, estudiantes o ya egresados, sin experiencia de formación en nuestra carrera de grado vinculada con el campo de la salud mental, alguna materia de psicología por allí, así que celebro esta cátedra y ya sus 3 años de funcionamiento en la UNR. Y bueno, con Majito, que anda por allí, sí, en realidad queríamos estar muchos más hoy presentes, mi vinculación hoy con la residencia es más que nada desde la docencia, también a partir de un módulo que llamamos igual que esto, comunicación y salud, queríamos estar varios, pero bueno, todos estamos laburando a esta hora habitualmente, y algunos de los que estamos guardados en casa, porque ya estuvimos los 15 días anteriores, bueno, pudimos acompañarlos, o en el caso de Majo no, está laburando, no tenía que laburar, pero ahora le tocó, así que hemos podido estar poquitos, pero sí, entonces contarles que con Majo estuvimos charlando un poco respecto de cómo pensar lo comunitario en semejante contexto, qué difícil pensarlo de esta manera. Nos intentábamos pensar experiencias y todo el tiempo nos estábamos yendo hacia atrás, porque por allí de lo comunitario no es mucho lo que podemos contar hoy, o sí, a partir de que entramos a revisar, que tal vez por ejemplo, línea de atención telefónica en salud mental, hoy termina siendo una llave para llegar a esta comunidad en la que de otra manera no estaríamos pudiendo llegar. Así como para pensar cosas que nos ayuden a entender este contexto en el que tenemos. Y en relación a experiencias comunitarias, mi lugar, mi pertenencia de laburo en el Hospital Escuela es el área de comunicación, está así conformado en una orgánica un tanto ficticia, que en algún momento se aprobará, pero tiene ya su institución como nombre, área de comunicación social, en donde además estamos con otras disciplinas, con una terapista ocupacional, con una diseñadora gráfica y con residentes que van como rotando. Por ahí yo había elegido una experiencia cortita y capaz después te paso a vos, Franco, también, y vamos como intercambiando, porque un poco la idea era contar concretamente cosas que hacemos desde la comunicación y la salud. Y desde el área de comunicación a mí me aparecían 2 grandes ejemplos de laburos comunitarios, intersectoriales, con otros, y ahí tenemos un montón para desandar a nivel teórico, pero no nos vamos a meter ahí, con todas las dificultades que supone este laburo con otros, que son la Bisagra, que es lo que ya mencioné, esta radio abierta y andariega del Hospital Escuela, que en sus 14 años de historia, 15, nunca ha funcionado dentro del hospital, siempre quiso funcionar por fuera, entonces en sus diferentes instancias, ya sea de taller, de radios abiertas o de salidas al aire, en radios comerciales o universitarias de nuestra ciudad,
el plan siempre fue ir rotando y ir pasando por otros espacios y laburando con otros. Entonces, es un espacio, un dispositivo abierto, no solo para usuarios, sino que también participan estudiantes, vecinos, gente a la que solo le interesa hacer radio y que ninguna vinculación tienen con el campo de la salud específicamente a priori, en principio. Y, bueno, en sus diferentes instancias de laburo, ya sean los talleres donde aprendemos a hacer radio, o las salidas al aire propiamente dicha en X radio, o las radios abiertas que hacemos en espacios públicos, siempre aparece un laburo con otros. Y siempre intentamos ir rotando e intercambiando ese laburo con otros. Entonces, en algún momento salíamos al aire en la radio de la universidad y generábamos el taller en una organización civil. Ahora eso se invirtió, salimos al aire en la radio de esa organización civil que es Barriletes, y estamos haciendo el taller en ese mismo lugar, y cada tanto vamos rotando para también tratar de aceitar y no cristalizar ese funcionamiento que a veces uno va acomodándose y le va quedando más cómodo, pero ir forzando esos encuentros con otras personas que no son sencillos, que suponen varias negociaciones. Este campo de la salud y la comunicación, como todos los campos de laburo en los que nosotros estamos, son campos de muchas luchas de poder y de tensiones y de negociaciones, pero bueno, en ese andar a mí me parecía que la bisagra es una de nuestras experiencias de mayor laburo comunitario con otros, comillas, 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 para después ver cómo desandamos esos conceptos o cómo los entendemos. Y el otro que pensaba también, que es como más novedoso y que tengo dudas, pero lo traigo para que lo charlemos y lo pensemos juntos, tengo dudas respecto de la pertinencia del laburo comunitario o no, es el boletín institucional del hospital que se llama Sin Chaleco, que va por la edición 189 este mes, que fue lo primero que se generó desde el área de comunicación del hospital, y que desde hace 2 años, después de una larga historia de 14 años de salir todos los meses de manera ininterrumpidamente, se abre más a la comunidad que acompaña y aloja a nuestro hospital, a los diferentes centros de salud y a los barrios y a la población de esos centros de salud, que son el área donde está inserto el hospital escuela. Entonces el boletín es nada, un papel de esto que nosotros, por lo menos los comunicadores, es lo que primero aprendimos a hacer, un tríptico, fotocopiado al principio, después logramos llevarlo a imprenta, que en los inicios recogía la intimidad institucional, con varios objetivos, no solo informar de las miles de actividades que hospital como hospital escuela fue cada vez teniendo y más. Es impresionante haciendo la lectura del recorrido de esa historia del boletín, cómo se fue llenando cada vez de más información a partir de que el hospital escuela fue tomando carne, realmente, porque nuestro hospital hasta el año 2010 se llamó de una manera y tenía una lógica de funcionamiento que cambió fuertemente cuando nos empezamos a llamar hospital escuela. Entonces ahí uno en esa historia de los boletines, en la lectura de todos los boletines juntos, lee un recorrido así súper interesante a nivel de lo histórico y del crecimiento de esa institución. Pero ese fue el primer perfil de ese boletín, que en el medio fue cambiando y fue teniendo muchas etapas, pero en el 2019 tiene un giro importante, que es esto que les contaba, es el abrir a laburar esa producción del boletín y esa distribución del boletín y la generación de contenidos, junto con los centros de salud de la zona donde está el hospital escuela, que es la zona noreste. Entonces empezamos a producir los contenidos del boletín con 5 centros de salud más, 4 son provinciales y 1 municipal, y esto nos obligó, al menos a quienes hacíamos este boletín desde hace más de 15 años, a salir del hospital, cosa difícil se las hay en los hospitales de estas características. Ya sabemos que por la ley lo tenemos que hacer, que nuestro laburo es intersectorial y en la comunidad, pero es tan difícil salir de arranque físicamente. Nunca hay un auto para salir, nunca hay posibilidad de salir, pero después también es difícil la coordinación con los otros, con los tiempos de otros. Y bueno, acá nosotros elegimos salud, o sea, elegimos asociarnos y laburar con otros compañeros de otros sectores de salud del primer nivel de atención. Bueno, y ahí la complejidad se multiplica porque son compañeros que laburan en las mismas condiciones que nosotros, con las mismas complejidades que nosotros, entonces se potencia. En algunos casos para dificultar un poco más la tarea, pero en otros casos para conocernos, para hacer redes, para activar que el boletín era mucho más sencillo de hacer con otros, llegando a otra población, incluyendo otros efectores, otros temas que por ahí el boletín nunca hubiese abordado. Así que tiro este título, así, hablé de la bisagra y hablé del boletín Sin Chaleco, están todos en la web. Yo sé que por ahí tiré 2 títulos que para mí, que los vengo estudiando hace rato, están como re claros,
Así que después en todo caso preguntamos, o charlamos un poco más, pero me parecía como traer estas dos experiencias desde mi lugar de referencia, que es el hospital y el área de comunicación del hospital. Entonces, una radio, un dispositivo de radio, ambulatorio, andariego, abierto, siempre abierto, incluyendo todo el tiempo gente, como una experiencia posible de laburo comunitario en comunicación y salud, comilla, pregunta. Y el boletín sin chaleco, que es un producto concreto, comunicacional, de los más nuestros, así, donde menos ruido tenemos, porque es bien propio y específico, que hace un giro importante después de 14, 15 años de riquísima historia, y que empieza a laburarse con los barrios. Y ahí veo que la Majo ya llegó, y creo que ya conectó el Zoom, entonces, o le puedo pasar a la Majo, o al compañero Franco también de Rosario. Como quieran. No, sigamos. Claro, sigamos, si Majo se tiene que ir, por ahí estaría bueno escucharlo. Sí, por ahí seguimos con las experiencias entrerrianas, pero bueno, primero disculpa que me tuve que ir a otra oficina acá del ministerio, pero me voy a quedar hasta que termine. Retomando un poco lo que dice Lau, me presento para ahí quienes me invitaron después. Soy María José, soy comunicadora social, y hace ya 4 años y medio que entré en la residencia interdisciplinaria en salud mental, cuando se abrió lo que fue, digamos, el primer concurso para comunicadores. Benjamín contaba hoy al principio que en la cátedra hay trabajadores sociales y comunicadores, o estudiantes, digamos. En la residencia donde yo estoy hay ambas disciplinas, pero para los comunicadores fue, digamos, la primera experiencia posible en formación, una formación además que es paga, que hay que decirlo, digamos, es el Estado apostando a que, bueno, el campo de la comunicación formalmente, digo, entré en esa formación especializada, quizás en salud mental, pero bueno, un poco ahora que ya estoy terminando la residencia, ya puedo decir que en salud en general, digamos, que es como la gran apuesta también que desde el campo de la salud mental venimos teniendo. Todo lo que contaba Lau de tanto la bisagra como el área de comunicación, hay que decirlo que son experiencias previas que posibilitaron a que bueno, exista esta, valga la redundancia, posibilidad de que entremos comunicadores a la residencia, porque nuestra residencia tiene sede física en lo que es el Hospital Escuela de Salud Mental, como para contextualizar un poco antes de contarle algunas experiencias. Entonces, tanto el recorrido de Lau como, bueno, de otros comunicadores que se fueron insertando específicamente en el Hospital Escuela a través de diferentes espacios, esas experiencias fueron las que posibilitaron que, bueno, quizás puede haber comunicadores o como una disciplina posible dentro de la residencia. Y bueno, en el 2016 se abre el concurso, y ahora estamos terminando lo que sería la primera camada de residentes especializados en salud mental. Es una residencia interdisciplinaria que las disciplinas que la conforman son medicina y psicología, o sea, por ahí las que vienen desde hace más tiempo en el campo de la salud mental, trabajo social, terapia ocupacional, comunicación, que ingresa en el 2016, y este año se vuelve a abrir concurso para enfermería. Y por ahí les cuento todo esto como para también pensar en clave de interdisciplinariedad y de estar en constante diálogo con otros campos de trabajo. Para mí, o lo que ha sido mi experiencia, es un poco lo que permite también pensar la comunicación comunitaria. Yo por ahí vengo del palo de formación en la carrera de grado, de haber hecho comunicación y educación. Y un poco desde ahí fue mi primer acercamiento al campo de la salud. De hecho, en una materia que se llama, digamos, materiales de educación y salud, materiales de comunicación y educación, y ahí, digamos, enlazo con el trabajo en un centro de salud acá de Paraná. Y bueno, después retomo en la residencia. De los espacios en los que yo fui haciendo mi práctica, lo que se llama rotación, por ahí un poco volviendo sobre una pregunta que nos hacíamos con Lau de si las prácticas de comunicación comunitaria son necesariamente en el territorio, o cómo las podemos pensar también. Hoy vi que al principio, cuando decía esto de pensar los nuevos territorios,
a mí me pasa que si tengo que hacer una lectura de acá hacia atrás en relación a los espacios donde estuve, durante el primer año la residencia en su programa tiene la posibilidad de estar dentro del monovalente para todos los residentes de todas las disciplinas, es decir que el primer pasaje es central, digamos, desde ahí, e incluso nosotros como comunicadores acompañamos lo que se llama el espacio de guardia. Y bueno, esto como hablando en primera persona desde la experiencia, a mí ahí se me abrieron, en ese espacio puntualmente, en el espacio de guardia, también se me abrieron muchas preguntas en relación a, bueno, a qué lugar para la comunicación en uno de los espacios por ahí más tradicionales u ortodoxos de los hospitales, digamos, y también un poco poder pensar la urgencia en este caso, no solo en estos espacios como ya institucionalizados, sino también en otros, en lo comunitario, donde también está la urgencia y donde quizá muchas veces eso queda de lado para pensar las prácticas de otras disciplinas o las prácticas interdisciplinarias también desde la urgencia en la salud en otros espacios. Y bueno, en mi primer año de la residencia estuve en lo que es el hospital de día, del hospital de la Escuela de Salud Mental. Ahí, digamos, participé de un espacio de emprendimientos y de un taller de fotografía. Por ahí siempre lo que ha estado atravesado en mi práctica es el trabajo interdisciplinario, que ahí también vuelve la pregunta, bueno, ¿puedo pensar quizás las prácticas comunitarias cuando no son in situ, o sea, en territorio? Bueno, quizás una llave es pensarla desde el diálogo constante en la interdisciplinaridad, en la intersectorialidad, aunque por ahí no podamos movernos en ese territorio en sí, digamos, porque digo, desde mi primer año, tanto en el taller de fotografía, por ejemplo, que es un taller que fue coordinado con otras compañeras, con una psiquiatra y con una terapista ocupacional, digamos, para el dispositivo en sí era una apuesta, por ejemplo, pensar en aquellas disciplinas tradicionales como la psiquiatría, que siempre tiene que estar más bien en consultorio, pensar en una práctica más abierta a la comunidad, como a partir del taller de fotografía, que nosotros empezamos a enlazar, por ejemplo, articular con la Facultad de Comunicación Social. Y bueno, poder pensar incluso, digo, los recorridos y el taller en sí por fuera de lo que era el hospital de día, que en ese momento estaba adentro del hospital escuela, o sea, adentro del monovalente. Ahora, por suerte, está afuera y tiene otro edificio, pero bueno, en ese momento también era todo un movimiento de decir, bueno, articulamos con la Facultad de Comunicación Social, pensamos qué es posible, digamos, cómo se puede pensar ese trabajo en conjunto, empezamos a tener los talleres ahí, después de un tiempo armamos una muestra con la carrera de Gestión Cultural que está en la Facultad de Comunicación Social. Bueno, eso por ahí como la experiencia en el primer año de rotación. Después en el segundo año, que por ahí también ahí retomando un poco con Nau, un trabajo que hicimos con un equipo interdisciplinario de una psicóloga y una trabajadora social en una escuela de acá, que es la Escuela Moreno, y ahí vuelvo sobre aquellos imaginarios de pensar que determinados aspectos de la salud, como la urgencia, por ejemplo, solo se encuentran en el espacio edilicio de o los centros de salud o los hospitales. A nosotros nos pasó la experiencia que arrancamos la rotación y el día que arrancamos uno de los chicos había suicidado. Entonces, de ahí en adelante fue, digamos, también poder pensar el trabajo de la urgencia en el territorio, de una urgencia institucional, de una necesidad de empezar a pensar el trabajo articulado por fuera del espacio de inicio de la escuela, es decir, con la red que estaba en ese momento trabajando, que es la red de Puerto Viejo, con el centro de salud de ahí, nosotros como residentes también ahí un poco conociendo, bueno, insertándonos de a poco en ese territorio.
y bueno, tratando de trabajar y apostar al trabajo más intersectorial, digo. Por ahí puedo contar como alguna experiencia puntual de comunicación que la tuvimos en ese caso, que fue un trabajo enlazado a un material de la Defensoría del Público, que bueno, puntualmente trabaja el tratamiento responsable en la temática de suicidio, y fue todo un laburo eso con los docentes, con los pibes, digamos, de la escuela, pero también, digo, más allá de ese trabajo puntual de retomar algo bien comunicacional, para nosotros insertarnos en la red que ya estaba armada y retomar el trabajo de la red de Puerto Viejo, que era una red que estaba con la escuela, ese trabajo para mí, digamos, retoma mucho de lo que es pensar las prácticas en comunicación comunitaria, digo, más allá de lo que uno pueda llevar con el librito que está buenísimo, digamos, pero antes de eso tiene que haber como todo un proceso que al menos para mí implica, digamos, la posición de entender la comunicación primero desde la escucha, primero desde la presencia, que no necesariamente tiene que ser una presencia física, o sea, en este contexto es como un contexto propicio para repensarlo, pero que sí requiere, digamos, para poder planificar con otros y para poder llevar adelante, digamos, como alguna estrategia con otros, requiere primero de la escucha y de la observación de, bueno, cómo viene siendo ese territorio, allá del problema puntual. Y por ahí sí me parece interesante a mí recuperar que de esa experiencia, que fue en el 2017, también posibilitó, por ejemplo, este año, y en medio de una pandemia, y en medio de este contexto que es solo lo virtual, recuperar el contacto con la gente de Puerto Viejo y con la gente de otros sectores de atención primaria acá de la salud. Yo actualmente estoy haciendo mis prácticas en lo que sería el nivel central, o sea, en el Ministerio, en la Dirección de Ciencia y Tecnología. Y bueno, desde acá, hace muy poquito tiempo, planteamos recuperar el trabajo que antes de la pandemia se venía haciendo en estos sectores desde talleres de rap, para pensar con ellos una campaña para jóvenes con jóvenes, pero no inventando, o sea, sino recuperando lo que ya habían hecho y trabajando desde ahí, un poco desde lo que serían los cuidados en este contexto, pero bueno, también retomando otros cuidados que desde el centro de salud y específicamente desde el taller de RAP se venía trabajando con los pibes antes de la pandemia. Antes de la campaña, ¿no? Y bueno, a mí esta experiencia ahora me parece como una de las experiencias más ricas también para poder pensar lo que muchas veces nombramos de acá como la brecha entre lo que es el nivel central, que a veces queda como el nivel central y el lugar donde se toman ciertas decisiones políticas para con los sectores que están en el territorio, y quienes están en el territorio. Lo digo porque en el proceso de trabajo fue como muy interesante poder pensar algunas pequeñas cuestiones que tenían que ver con de los pibes que participaron, algunos estaban en hogares, en instituciones, digamos, totales y cerradas, y requerían el trabajo con ellos requería de otro tiempo que los equipos de acá del nivel central no desconocían. Entonces, ¿qué pasa? Se pensaba la campaña en principio, este fue un trabajo en articulación desde el Ministerio de Salud con algunos efectores puntuales y con la Secretaría de Juventud y la Secretaría de Cultura. Cuando nosotros empezamos a trabajar, los tiempos que se pensaban eran totalmente diferentes a los que los sectores de salud tenían con su población. Entonces fue, todo un trabajo con algunos detalles, pero que son importantes, como, bueno, ahora nosotros no podemos pensar que mañana vamos a hacer una videollamada cuando los pibes tengan restringido el horario de uso de celular, y todo eso fue, como un trabajo
minucioso de articulación, de diálogo constante, de pensar esos tiempos bien diferentes, que bueno, para mí personalmente, digamos, fue posible también habiendo podido tener experiencias anteriormente en el territorio. Si no, yo creo que también la lectura que uno tiene muchas veces es desde el lugar que conoce y piensa en esa clave, lo digo también para por ahí pensar el entrecruzamiento entre la comunicación, la educación, la salud, que están como todo el tiempo ahí dialogando. Muchas veces todos los campos los piensan desde el lugar que habitan, digamos. Entonces, esta experiencia puntual para mí fue posible habiendo tenido antes recorrido en los espacios en territorio, habiendo conocido esos tiempos, habiendo conocido esas prácticas, qué articulaciones eran posibles, porque también muchas veces digo desde el lugar donde uno está, piensa como puede planificar la articulación ideal y muchas veces, digamos, la frustración de que no es posible, porque, bueno, en esos espacios eso no es posible, pero bueno, hay que ver qué. Y entonces vuelvo sobre eso, para mí, digo, en todos los espacios en los que he estado ha sido fundamental la escucha, el laburo interdisciplinario, el poder, digo, nosotros en comunicación, más allá de que podemos repensar y preguntarnos sobre la clínica, en la carrera de grado no tenemos un acercamiento hacia lo que estrictamente en salud se piensa como clínica, ¿no? Entonces, para mí lo que habilita volver sobre esa pregunta y pensar las prácticas en relación a esas preguntas es el trabajo interdisciplinario, es el trabajo intersectorial, es darse el tiempo para dentro de lo posible, sea en este contexto donde la virtualidad es lo que prima, o sea pudiendo estar en territorio, pero darse las estrategias para poder tener un tiempo de escucha, un tiempo de inserción, por ahí esto, como pensar las prácticas situadas, es lo que también eso posibilita o nombrarnos como, bueno, estamos intentando trabajar desde la comunicación comunitaria, desde la educación popular, desde la salud colectiva, digo, todos marcos teóricos que están todo el tiempo dialogando y que me parece que lo que tienen como común es esto, digamos, la posibilidad de escuchar, de dialogar, de trabajar en el sitio, de no pensar por ahí recetas, que también digo, este es un contexto donde los protocolos, las recetas, parecen ser como el modo de afrontar algunas prácticas de salud. Y me parece que también hay que poder cuestionar eso, o sea, lo protocolar ni lo digamos hecho en receta funciona siempre, y de hecho me parece que solo es posible cuando se piensa en un sitio puntual con una población puntual y que siempre hay que estar como atento a volver sobre eso, a volver sobre esas preguntas, digamos. ¿Qué de esto puede funcionar acá? ¿Qué podemos revisar? Bueno, eso como... tengo como, no sé, como algunos materiales de lo que nosotros llamamos Ateneo en la residencia, que tienen que ver sobre esto, sobre volver sobre las prácticas y poder escribir, que muchas veces eso es lo que ayuda a elaborar y a atravesar algunas situaciones complejas dentro de las prácticas. Y tanto yo, digamos, como mis compañeros que hemos pasado por espacios bien diversos, tenemos como esos escritos, por ahí puntualmente de estas experiencias también puedo compartirlo, la experiencia que escribimos con mi compañera psicóloga y mi compañera trabajadora social sobre la experiencia en la escuela, y esta experiencia de la campaña con los jóvenes, que me parece que están enlazadas y fueron posibles en un tiempo bien distanciado, pero enlazados por ese recorrido. Si no, me parece que no sería posible. De hecho, esto lo digo como para nosotros desde acá, desde el lugar donde yo estoy actualmente,
preguntamos mucho acerca de la posibilidad y de la necesidad, más que la posibilidad, quienes estamos trabajando en el nivel central, tener también una pata en el territorio, de alguna manera, digo, como la necesidad, o sea, de que eso se instale, de que no sea excepcional, sino que pueda ser, en cierto punto, la regla de, bueno, si estás en un lugar donde se toman algunas decisiones políticas que afectan a ese territorio, entonces necesariamente estar de alguna manera presente en ese territorio. Bien. Re interesante todo lo que plantean las compañeras y las diferentes estrategias que vienen dando, o sea, de abordaje, ¿no? O sea, bueno, lo de Sin Chaleco, lo de la bisagra, y esta pregunta en el caso del boletín sobre lo comunitario que hacía Laura, lo agendé como una pregunta a tratar de, o por lo menos a tratar de que nos lleve a reflexionar, digamos, cómo es, si el boletín es un abordaje comunitario, cómo sería el abordaje comunitario. Y después sorprendidísimo por lo que Majo plantea también esto del diálogo de las disciplinas, digamos, en el marco de la RISAM. Cómo se dan esos diálogos, me sorprendió muchísimo lo de esto de un comunicador en una guardia, digo, es algo que yo me obliga a mí a cuestionarme, digamos, porque uno sí plantea debates, discute y demás, pero después en la práctica, o cuando se dan este tipo de cosas, como también todo lo que uno toma como normalidad, como discursos construidos y demás, cómo a uno lo hacen poner en tensión. Digo, a mí me sorprendió mucho esto de tu pregunta, Majo, cuando contaba lo de la guardia y el comunicador, y me encantó esto que vos planteabas, recomendabas lo de la escucha. Me parece que lo de la escucha para todos, esto ya digo, para el boletín, la radio, el trabajo comunitario, el diálogo de disciplina, digamos, es algo que me parece que nos atraviesa y debería atravesar todos estos espacios y todas estas experiencias, o cuando uno, volviendo a la cátedra, cuando uno plantea, bueno, posibles abordajes a problemáticas en relación a comunicación y salud, me parece que la escucha tiene que ser algo central, algo que vamos a trabajar, y que esta cátedra lo que plantea como cierre, digamos, la posibilidad de una intervención en un dispositivo o pensar un dispositivo, me parece que la escucha, y por también nuestro recorrido desde lo que es extensión universitaria, la escucha del otro y la construcción con el otro tiene que ser central, y vos lo rescatás. Yo preguntas tengo miles, pero como que no quisiera ser yo el de las preguntas. Lo que sí quise hacer como un comentario, un rescate de muchas cuestiones que las escuché a ustedes contar, digamos, y que son para mí relevantes para esta cátedra. Hay muchas otras cuestiones relevantes que ustedes contaron, pero esto a mí me hizo como entrar en cuestionamiento de algunas cuestiones. Andrés, si te parece, vamos a charlar con Franco y después hacemos la ronda de preguntas. Dale. No sé si acuerdan. Yo también tengo anotadas un Franco montón de tiene cosas. como una cara de Así seriedad y No. No sé si querés, Franco. No, es cara de que me está dando el sol, porque estoy en el balcón, y cuando se corren las nubes empieza el sol, y hago esa cara. Bueno. Lo que pasa es que con qué pocas señales uno interpreta en esto de la virtualidad, digamos. Son muy poquitas las señales que hay. Sí. Bueno, empiezo. Ahí yo les compartí el enlace de la página web de la RISAM de Baigorria, ¿sí? Yo soy el instructor
de esta residencia interdisciplinaria en salud mental, un poco homóloga de la de Paraná, que funciona en el Hospital Eva Perón, en Granadero Baigorria. Nosotros no tenemos residentes comunicadores, lamentablemente, o todavía. Son 3 disciplinas las que integran la residencia. Hay médicos, psicólogos y trabajadores sociales. Son 3 años, hay 5 residentes por año, o sea que es un colectivo de 15 residentes. Más un jefe de residentes, que es un residente egresado que terminó su residencia y que se queda un año más en esa función de coordinación y acompañamiento de los residentes, que es la del jefe de residentes, y yo que soy el instructor. Que tengo tareas, digamos, clínicas de supervisión, de retrabajo de la actividad, del trabajo clínico que hacen los residentes, tareas institucionales de articulación con el resto del hospital, con otros dispositivos, efectores de la red de salud, y tareas de formación. Coordino el programa de formación de los residentes, doy algunos seminarios. Y la experiencia, digamos, donde hay un cruce más concreto, digamos, en torno a prácticas de comunicación y abordajes comunitarios, es la radio web, que ahí les voy a compartir también el enlace de Facebook para que vean algo un parte del registro de la experiencia. La radio web es un taller de radio, un dispositivo de comunicación que viene funcionando ya hace varios años, antes del 2018, en el marco de la residencia, en el marco del hospital. Lo coordina Benjamín como comunicador, y participan de ese dispositivo los residentes de tercer año. El último año de la residencia, en el marco de la participación de los residentes en lo que nosotros llamamos dispositivos sustitutivos a las lógicas manicomiales. Todo eso es una discusión larguísima, no sé si en qué marco se puede dar, pero un poco trato de hacer una síntesis muy apretada. Ustedes habrán escuchado hablar de la desmanicomialización. La expresión sustitución de las lógicas manicomiales es una formulación alternativa a una política de transformación de los manicomios distinta, que pone el eje en más la producción de alternativas, por eso la idea de lo sustitutivo, que en la deconstrucción del manicomio. ¿Por qué? Porque particularmente en la década del 90, que es cuando se empezó a tener estas discusiones, la desmanicomialización aparecía muy de la mano de la lógica privatizadora y ajustadora de la salud pública. ¿Sí? Entonces, no sé si ustedes siguen, por ejemplo, algunas cosas que pasan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero cada 2 por 3 hay un intento de cerrar el Borda, pero para hacer un gran negocio inmobiliario, ¿no? Porque si uno tiene una casa enfrente al manicomio, vale muy poquito. Si uno tiene una casa enfrente a un centro cívico remoderno y reformulado, donde va la reta todos los días y se le puede ver entrar y salir, la casa vale mucho más. ¿Se entiende? Entonces, hay un gran negocio inmobiliario en comprar barato y después vender caro. En el medio lo que tiene que haber es digamos, el cierre del manicomio. Pero ese cierre del manicomio no es una desmanicomialización para los pacientes, porque los pacientes van a terminar en clínicas privadas que son más cerradas y más instituciones totales que el Borda, que tampoco es, digamos, algo que uno tenga que defender así como está, ¿se entiende? Pero entonces, para salir de esa dicotomía de que uno puede terminar del lado de los especuladores inmobiliarios bajo la bandera de la desmanicomialización, muchos creemos que es mucho más preciso decir sustitución de lógicas manicomiales. Y siempre poner el eje en ¿con qué vamos a reemplazar el manicomio? ¿No? O qué abrir para cerrar el manicomio, como plantea salud mental. Son distintas consignas que apuntan a lo mismo. Que el eje tiene que estar en qué vamos a hacer
digamos, para responder de una forma compatible con el respeto a los derechos humanos, para sustituir la respuesta violatoria de los derechos humanos, que es el manicomio. A problemas que son reales. Una persona no puede parar de tomar, una persona que se pone a sí misma en riesgo, pone en riesgo a los demás, una persona que no puede vivir sin una asistencia de otras personas, etcétera, etcétera, etcétera. Todos problemas reales de salud mental, a los cuales el manicomio siempre responde de la misma manera, que es, tráiganlos acá y déjenlos de por vida encerrados acá. Bueno, nosotros creemos que tiene que haber otra respuesta, pero tampoco pensamos que simplemente cerrando el manicomio se acaban los problemas a los cuales el manicomio responde de manera asilar y segregativa. Bueno, en ese marco de los dispositivos sustitutivos es que aparece esta idea de poder trabajar con este dispositivo de radio. Y a la vez, fíjense que tiene una particularidad, porque nosotros, digo, como en los mapas, digamos, de los museos que dicen usted está aquí, bueno, ¿dónde estamos nosotros? Estamos en el tercer nivel. Nosotros estamos en un hospital general, que es el Hospital Escuela Perón, que está ubicado en el tercer nivel del sistema de salud. ¿Cómo están organizados esos niveles? Muy rápidamente, desde un criterio de complejidad tecnológica médica. Es según qué aparatos hay. ¿Sí? Tercer nivel es porque hay una unidad de terapia intensiva, por ejemplo, y hay tomógrafo, cosas así. El segundo nivel es un hospital, pero que no tiene una unidad de terapia intensiva, que no tiene una tecnología médica para determinadas situaciones de salud. Y el primer nivel son los centros de salud. ¿Sí? La salita, el dispensario, como le suelen llamar en los barrios. Ahora, esto no es la complejidad de los problemas de salud. En el primer nivel, la complejidad de los problemas de salud es extrema. ¿Sí? Uno puede decir, en última instancia, una persona que está con una neumonía bilateral en una terapia intensiva, el problema en sí es más simple. ¿Se entiende? Porque todo el problema de dónde vive, con quién vive, si lleva bien o mal, si tiene trabajo, si no, si le alcanza, si come bien, si come mal, todo eso el terapista no se está ocupando de eso. Se está ocupando en cómo satura, si tiene oxígeno, si va a poder respirar y que no se muera. Lo cual es fundamental, obviamente. Después todos los otros problemas desaparecen si la persona no está viva. Y es crucial. Y la tecnología médica que se necesita para que esa persona no se muera puede ser muy, muy compleja, incluso compleja de usar, con todas las discusiones que habrán visto en relación a la necesidad de que haya terapistas que se puedan manejar, se van a intubar y se van a manejar los respiradores, ¿no? Ahora, el problema como problema de salud está mucho menos tramado y es mucho menos complejo. Hay una variable, respira, no respira, le puedo sacar el tubo y va a respirar, o le saco el tubo, no va a poder respirar y se va a morir. ¿Se entiende? Cuando uno va al primer nivel, en el primer nivel está la mayor complejidad. Por eso también nosotros pensamos lo sustitutivo y las prácticas del primer nivel en el último año, no en el primero, de los residentes. ¿Sí? Y particularmente en salud mental, donde uno toma todas esas determinaciones y tramas que hacen una forma de vivir, ahí uno puede decir está la mayor complejidad. Bueno, entonces parte de todo eso es este dispositivo, que también tiene que ver con que el hospital, y particularmente el servicio de salud mental del hospital, tienen una operatoria que combina cuestiones que hacen a las internaciones. Nosotros, bueno, hay una centralidad muy fuerte de la Guardia de Salud Mental y del trabajo de internación. Internamos alrededor de 300 personas por año en condiciones de prepandemia en el hospital, y hay toda una función ahí, hay todo un trabajo en relación a la sustitución de los manicomiales que tienen que ver con esto, con lo que dice la Ley Nacional de Salud Mental. ¿Dónde se interna una persona que necesita internación por salud mental? En el hospital general. Bueno, nosotros entendemos eso, que tenemos que internar en el Hospital Eva Perón y que, digamos, la cantidad de pacientes que tienen que ser derivados o internados en los hospitales monovalentes tiene que tender a cero. Y si no tiende a cero, siempre nos preguntamos, bueno, ¿qué falta en nuestro hospital para que no haya que derivarlo a este paciente? Entonces, esa clásica discusión de, bueno, pero este paciente no es para acá. Bueno, ahí el problema no es el paciente, el problema es el acá. ¿Qué no tenemos nosotros que no podemos alojar
a este paciente que necesita una internación? ¿Por qué hay que mandarlo a la Colonia Olivera? ¿Por qué hay que mandarlo al Agudo Ávila? Y hay veces que es real esto, ¿eh? Hay veces que nosotros tendríamos, no sé, diría entre 4 y 5 derivaciones semestrales de esas 300 a hospitales monovalentes. Pero es porque todavía no logramos tener algunas condiciones de alojamiento en el hospital general que, bueno, ya las tendremos. Pero bueno, el problema no es el paciente, el problema es que el hospital todavía no están los recursos. Pero bueno, la gran mayoría se internan, y eso tiene mucha centralidad. Pero a la vez también el hospital funciona como, también como en una dimensión de primer nivel. Es decir, tiene un área de georreferencia, hay una parte del barrio que está alrededor del hospital, que se atiende ambulatoriamente en el hospital, que le corresponde como tal, es decir, hay después, no sé, 5 cuadras más allá, ya hay un centro de salud que está más cerca y entonces ya le corresponde el centro de salud, pero si está más cerca del hospital que de los centros de salud, se atiende ahí. Y, digamos, incluso hay gente que concurre mucho. El hospital tiene también todo ese peso imaginario que tiene la vida de la gente. Hay gente que dice, ¿cómo no me va a atender? Yo nací acá, ¿no? Yo me atendí toda la vida acá. Entonces, también ahí se cruza la georreferencia con la transferencia, ¿no? Y bueno, en cada caso se le da una respuesta distinta. En principio tratamos de que primero la georreferencia, porque es un sistema de salud y una población, no son solamente casos singulares. Nosotros tenemos que pensar en términos políticos cómo vamos a distribuirnos la atención, pero obviamente en eso hay excepciones. Y en salud mental, en general, la excepción es el 50%, por lo menos. El 50% es la norma y el 50% es la excepción, que confirma la regla. Pero bueno, en medio de ese trabajo, o de esas tensiones, trabajamos, diría. Y en ese marco, la radio tiene esa cuestión, porque uno puede decir, es una radio que trabaja en un sentido comunitario, en que hace la convocatoria abierta a la comunidad para participar, pero a la vez funciona en el hospital general. O sea, lleva gente al hospital. Pero uno podría decir, yo no sé en qué medida esto es hospitalocentrismo, en tanto y en cuanto, en realidad, lleva gente al sector de salud más cercano, al territorio. ¿Sí? No es que la gente tiene que venir o cruzarse medio baigorria, ¿sí? Es también un trabajo que se hace con pacientes que están referenciados al hospital y que de alguna manera lo ubican como el espacio de primera accesibilidad en relación a su atención, ¿no? Después, me parece, en ese punto, nosotros hemos reflexionado mucho sobre la función de los residentes ahí, porque, bueno, los mismos residentes lo traían como problema y decían, bueno, ¿qué hago yo como psicólogo? ¿Qué hago yo como médico, en formación como psiquiatra? ¿Qué hago yo como trabajadora social en este lugar, en este espacio? Yo no sé de radio, participo como una persona, como uno más, o tengo que aprender cómo se hace un programa de radio para después enseñar. No quedaba clara la función. Entonces, ahí fuimos trabajando una cuestión que me parece que hace a lo mejor a un punto que apareció en algo de lo que dijo Marco sobre, bueno, el cruce entre clínica y comunicación, ¿no? Porque lo que encontramos como formulación o como premisa, esto se va reconstruyendo todo el tiempo, pero es la que tenemos ahora, es la idea de que el trabajo tiene que ver con justamente intervenir ahí en el momento en el cual algo de la irrupción uno podría decir, de la locura, puede llegar a activar mecanismos segregatorios, ¿no? O sea, supónganse lo siguiente. Uno está trabajando en un taller. El taller en principio no es para usuarios de salud mental. Entonces, se abre a personas que tienen distintos posicionamientos subjetivos. Supónganse que hay alguien que tira, ¿no? Entonces, en el medio de una consigna, de una actividad, de un trabajo centrado en una tarea, empieza con una cuestión delirante que
para esa persona tiene todo la trama de la discusión que se está teniendo, pero para el resto no. Entonces ahí, habitualmente, ¿qué suele suceder? ¿Qué se activa? Bueno, los mecanismos hegemónicos de respuesta a la locura que hay en la sociedad, que son segregarla. La gente se ríe, la gente hace como que no está diciendo nada, la gente trata básicamente de que esa persona se calle, en principio, y que no venga más en segundo lugar. Entonces se segrega primero el discurso y después a la persona que es portadora de ese discurso. ¿Sí? Entonces, un residente de salud mental que trabaja en ese dispositivo, entendiéndolo como un dispositivo de sustitución de las lógicas manicomiales, lo que tiene que tratar de hacer es intervenir de una manera que pueda desactivar esa lógica manicomial porque lo manicomial no es solamente encerrar a una persona en un manicomio, es también impedirle que esté en cualquier otro lugar. Para una persona que tenga actos locos o diga cosas locas, no tenga lugar en un trabajo, no tenga lugar en una familia, no tenga lugar en una relación de pareja, no tenga lugar en una actividad cultural, no tenga lugar en la calle, ¿no? Que esté estando loco en la calle, venga la policía y le diga, ¿usted qué hace acá? No puede estar acá, tiene que ir al manicomio. Entonces, en ese punto, esa cuestión de desegregación, de trabajar en lo que podría ser la idea de la diversidad subjetiva, de que distintas personas que tenemos subjetividades armadas de forma distinta, tenemos que encontrar la manera de convivir en la diversidad. ¿Sí? Si le quieren llamar a unos locos y a otros cuerdos, se los llamamos, o podemos pensar en términos no binarios y decir, bueno, una diversidad de gente más o menos loca, más o menos cuerda, por momentos más loca, por momentos más cuerda, o por momentos en una cosa que no es ni locura ni cordura, como lo quieren pensar, pero diferente. Entonces, ¿dónde? Y ahí me parece que es interesante también, por momentos nos comunicamos y por momentos no nos entendemos. ¿Sí? Por momentos alguien lo que dice nos parece muy loco, y cuando alguien dice, mira, es muy loco lo que estás diciendo, quiere decir, no te estoy entendiendo. Planteas. Nosotros en el trabajo clínico básicamente trabajamos con eso, trabajamos con lo que no se entiende, trabajamos con lo que se dice, pero uno no lo quiso decir, piensa en un lapso, me parece que es el ejemplo más sencillo. Lo primero la primera respuesta del paciente ante el señalamiento del analista, que en ese momento estaba, lo pudo escuchar y le pudo señalar el lapsus, es, no, pero yo no quise decir eso. ¿No? En términos comunicacionales yo te quería comunicar otra cosa. ¿Sí? Pero bueno, además de lo que querías decir, se dijo otra cosa. Bueno, con ese se dijo el trabajo clínico. Obviamente, digamos, con ese equívoco, la comunicación hace otra cosa. ¿Se entiende? Yo pensaba también, por ejemplo, en el tema de los cuidados, que son muy importantes además del trabajo clínico. Y en el término de los cuidados, muchas veces es necesaria la eficacia comunicativa. Por ejemplo, mire, usted tiene que tomar esta pastilla a la mañana, esta pastilla a la tarde, esta pastilla a la noche. Si toma la de la noche a la mañana y la de la mañana a la noche, la comunicación no es eficaz. Y en esto, digamos, la letra de los médicos juega un rol fundamental. Entonces, cuidado. Después, en todo caso, hay que pensar, el paciente tiene que tomar la medicación que es equívoco, usted tendrá que ver con una indicación médica. Pero también tiene que estar el otro problema, que fue correcta en términos comunicacionales la indicación. Se lo dijo de una manera que el paciente lo pudo entender. Ahí hay un montón de cuestiones a trabajar. Y bueno, y agrego nomás algo en relación a las intervenciones previas. A mí me parece que nosotros venimos siguiendo la experiencia de la RISAM de Paraná, y todo ese lugar particularmente a mí me interpela mucho también el lugar que tienen los comunicadores en la residencia, me parece que es interesante. Aparte lo venimos siguiendo porque se puede seguir porque lo comunican. Es decir, a mí me llega el boletín, yo lo leo, me entero de lo que hacen. ¿No? Si
Si se quieren enterar de lo que hacemos nosotros, es mucho más difícil. Nos tienen que preguntar porque no lo comunicamos. ¿Pero por qué no lo comunicamos? Y porque no tenemos comunicadores. Tendríamos que, por nosotros que estamos con otras tareas, hacer algo que tampoco estamos formados para hacer. ¿Se entiende? Podemos intentarlo, y de hecho a veces lo intentamos, pero se nota mucho cuando hay gente que está pensando en eso específicamente, atravesado por un interés por comunicar y visibilizar prácticas, digo particularmente en el caso del boletín de Sin Chaleco, y me parece que en ese punto esta cuestión de la presencia del acompañamiento de las guardias por parte de equipos interdisciplinarios en los cuales estén integrados los comunicadores es súper interesante en el punto de volver a cómo está constituido el campo de la salud mental y cómo está constituido su problema, ¿no? Es, digamos, tan heterogéneo el punto de cruce de una problemática subjetiva en la cual es muy difícil pensar en una disciplina que no se pueda articular. O sea, que no tenga una dimensión, hay una dimensión, digamos, de un problema de salud mental que pueda abordar un psiquiatra, la hay. Hay una dimensión que pueda abordar un psicólogo, la hay. Hay una dimensión que pueda abordar un trabajador social, la hay. Hay una dimensión que pueda abordar un comunicador, la hay. Y así lo podría seguir pensando disciplinas. Es muy difícil pensar una disciplina. Yo les podría decir, hay una dimensión arquitectónica de los problemas de salud mental, totalmente, la hay, porque la organización de una casa hace cómo interactúa una familia, por ejemplo, y de ahí vamos a cuestiones que pueden sonar más habituales de los conflictos familiares, de la posibilidad de la autonomía, de la independencia, de vivir amontonados, o vivir en una dinámica donde haya un espacio de lo común y un espacio para la singularidad, la intimidad. Entonces también podríamos tener arquitectos en las residencias de salud mental. Pero entonces, pero estamos pensando en comunicación. Me parece en ese punto es súper interesante porque nos ayuda también a entender que la interdisciplina se construyó justamente por el hecho de que los problemas de salud mental son totalmente indisciplinados. Entonces la interdisciplina es un intento de ir abordando algunas dimensiones, pero nunca todas. ¿Sí? Entonces, en ese punto, cuando uno suma otra disciplina de cierre en términos de, bueno, primero era, esto entre psiquiatras solos lo podemos resolver. Después, digamos, la corriente más honesta de la psiquiatría dijo, no, solos no podemos. Bueno, que vengan los psicólogos. Bueno, esto entre psicólogos y psiquiatras lo podemos resolver. La corriente más honesta de la psicología, de la psiquiatría, dijo, no, que vengan los trabajadores sociales. Y así se puede seguir abriendo el proceso. Me parece que esta apertura a la comunicación social es clave, tanto en términos de cómo puede enriquecer los abordajes más a nivel caso por caso, y por supuesto también en relación a cómo puede ser una herramienta estratégica fundamental en una batalla que es central, que es la batalla cultural, a la hora de que cambie la percepción social acerca de lo que es la locura, ¿no? En la cual tenemos que luchar contra, bueno, prácticamente el 90% de las formas de representación de las problemáticas de salud mental en los medios de comunicación, en las películas, en los libros, en las series, en la radio, en todos lados. Desde las noticias periodísticas hasta la película de Batman y el asilo de Ciudad Gótica, ¿sí? Hasta el cine más de autor, la película Anticristo de Lars von Trier, donde es lo mismo, o sea, uno ve una película de Batman o ve una película de Lars von Trier y es locura y peligrosidad asociadas todo el tiempo. Entonces, todo eso, ¿cómo se hace para plantearle al construir un consenso social en torno a que una sociedad sin manicomio es una sociedad mejor? Cuando los locos son peligrosos. Si nosotros no cambiamos esa percepción, ¿y eso cómo lo vamos a cambiar? Sin campañas, sin comunicación social generalizada y una disputa de sentido
que se da muy lejos del sistema de salud. Se da donde se construye sentido, y en ese sentido, en ese plano, los medios de comunicación y el ámbito de la comunicación es central. Así que, nada, bueno, eran esas las ideas que tenía. Para bioética. Quiero, perdón, como retomar algo que decía Franco, que digo, como me parece que la clave también es poder pensar en dimensiones, que es algo que nosotros también venimos, digo, pensar la dimensión comunicacional, es pensar también que todos somos comunicadores y que es un proceso también en el laburo interdisciplinario que, bueno, que exista un poco también la posibilidad de apropiarse de ese sentido, porque también, digo, puntualmente, volviendo sobre la experiencia en la escuela que les contaba, lo que fue el trabajo con el material, por ejemplo, de la Defensoría del Público, ese trabajo puntual, en un equipo interdisciplinario donde estaba yo como comunicadora, se le ocurrió a la trabajadora social, porque también había hecho un tránsito previamente por la bisagra, digo, como también poder pensar en esos procesos que posibilitan algunos efectos de los que estamos conversando, y quizás, digamos, la clave es poder pensar en esas dimensiones, digamos, donde hay un proceso que todos vamos atravesando quizás algunas frustraciones, que lleva su tiempo, pero donde también podemos pensar la comunicación como una dimensión más, y me parece que, o por lo menos lo que ha sido mi experiencia, cuando hay una disputa por un saber puntual, es cuando empieza ahí como todo el embrollo, cuando es como más difícil pensar en las prácticas. Cuando el diálogo está y el trabajo interdisciplinario, hay funciones que también las pueden cumplir quienes vienen de otros campos disciplinares, para nombrarlo de alguna manera, pero que se vuelve posible en ese trabajo interdisciplinario que se vuelve posible cuando hay un proceso de trabajo donde hay, porque vuelvo sobre esta pregunta que a muchos compañeros residentes les aparece, por ejemplo, en un primer año que rotan por la bisagra, y cómo, por ejemplo, yo que era comunicadora no roté por la bisagra, que es la radio, y que debería estar lo que corresponde, pero sí rota una compañera, o hace las prácticas una compañera trabajadora social, y vuelvo a enlazar, digo, al año siguiente, donde a mí me toca trabajar, es esa compañera, habiendo tenido esa práctica previa, y que le posibilitó hacer otras lecturas, quien lleva en el trabajo interdisciplinario la posibilidad de una actividad que podría estar más ligada directamente a lo comunicacional, ¿no? Pero digo que me parece como clave lo que decía de poder pensar en dimensiones, y en dimensiones donde quizás no es lo que está en disputa el saber, sino como, bueno, a partir de la castración o a partir de lo que no sabemos, bueno, empezar a dialogar con otros y empezar a construir ahí estando en el territorio. No solo eso, porque cuando dijiste lo de dimensión pensaba en esto que a nosotros se nos volvió durante mucho tiempo en la formación de la residencia, el poder pensar, el poder pensarnos todos dentro de esas dimensiones, dentro, por ejemplo, de la dimensión comunicacional, de poder pensar la clínica ampliada, digo, todo va como de la mano de lo que se vuelve posible en los dispositivos de práctica. Me río porque tengo así como un montón de ideas y de cosas y de preguntas. Ahí lo último que comentaba Franco, esta cuestión de la disputa de sentidos, es algo sobre lo que al interior de lo que es la red de espacios de radio en salud venimos discutiendo con algunos compañeros y compañeras coordinadoras de los espacios, ¿no? Porque sobre todo el año pasado, después del encuentro de derechos humanos y salud mental acá en Rosario, pensábamos, bueno, esta cuestión de lo técnico y del uso de la palabra en el espacio público, los espacios en los cuales participamos existe, se sigue construyendo y perfeccionando,
nos preguntamos, bueno, ¿y nosotros y nosotras como comunicadoras qué más hacemos? Y cómo lo hacemos. Entonces, esta cuestión de la batalla cultural, de pensar la importancia de disputar ese sentido en relación a la salud en general y a la salud mental en particular, es lo fundamental. Y es por eso también que estamos en esta cátedra, que nos estamos preguntando cuál es el aporte, desde dónde queremos estar como comunicadores y comunicadoras en este instante de esta transformación social que creemos que es urgente, que debiera ser inminente. Por eso también el deseo de contagiar, ¿no? De que haya más preguntas entre más personas, más diálogos, pensando entre todos y todas. También pensar esto de qué es comunicar, ¿no? Comunicar solamente desde la difusión, la visibilización de los espacios, no, entender el proceso, pensarnos, como decía Majo recién, como que todos y todas somos comunicadores, comunicadoras, y personalmente creo que lo fundamental es la importancia de entender la disputa de poder en este espacio. Tengo así como, de verdad, muchas cosas por seguir pensando. No sé si Andrés, si Tato, si Ale querían comentar algo, si alguna de las estudiantes que están presentes, que ya, bueno, estuvieron también en las otras clases, si tienen ganas de comentar algo, si quieren preguntar. Hablemos, chiques. Conversemos. Habilítense los micrófonos. Yo me anoté como 2 hojas también, así que en el momento en el que alguien diga, arranco. Tomaba nota. Si nadie más, tiro ahí algunas cosas que fui anotando. Bueno, esto último, que viene siendo, cuando la Majo hablaba de la guardia, yo me acuerdo ese primer año supervisando las primeras experiencias de comunicadores en guardia, no teníamos de dónde, no por nada Andrés te quedaste ahí resonando, estábamos como, nada, pensando cómo sería eso. El gran debate que siempre trajimos con este grupo, el de la Majo, que fueron los primeros comunicadores que se formaron, es, bueno, cómo lograr corrernos de esta mirada más instrumental en la que se nos ubica a los comunicadores, específica por nuestra disciplina, haceme el flyer, llamá y contactate, conseguime el teléfono, porque se supone que los multitasking podemos tener toda la base de datos en la cabeza. Entonces, ¿cómo corrernos de esta corriente más instrumental que por momentos es necesaria? Y claro, sí, somos formados para hacer un audiovisual, para producir un mensaje que sea accesible, y esto no es poco en el sistema de salud, que un mensaje llegue a quien tiene que llegar es un montón, y eso sí es nuestra experticia, y es como nuestra función más instrumental a partir de la formación que tenemos. Pero también ubicar esta idea de la comunicación de manera más relacional, procesual, bueno, tiene 1000 nombres, comunitaria también va por ahí, que nos pone en todo el proceso de laburo y que nos pone atendiendo otras cosas, no solamente el diseño del flyer o del mensaje o de la pieza comunicacional, sino atendiendo la situación. Recordaba también una escena que yo me la guardo así como cajitas preciadas, donde digo, acá el comunicador, por tener la cabeza en esta experticia del campo de la salud, como tener la cabeza más abierta y poder estar atento a otras cosas, mientras, por ejemplo, se hace una entrevista con familiares en una sala, está más avispado para esto. Por ejemplo, situación, sala, visita de familiares al equipo tratante para compartir datos y demás, 5 personas del equipo tratante sentadas en esa sala, el familiar adelante de la persona internada, en ningún momento nadie se presentó. Y siempre, creo que en alguna situación la supervisamos a esta escena muy pequeña, como el comunicador, por no estar atento a esto que le tenía que transmitir al familiar, más del orden de la clínica de esa persona internada, o por no, digamos, por tener una cabeza un poco más abierta, porque nuestra inexperticia hace que estemos como más atentos a ver dónde nos metemos, pudimos leer, che, que capaz ese encuentro era más amoroso, más acogedor, más alojador, más agradable para
ese familiar que venía a recibir noticias de su familiar internado, si nos hubiésemos presentado, si hubiésemos dicho quiénes éramos, cómo laburábamos con esa persona, en qué nos vinculábamos con ella. Entonces recuerdo, por ejemplo, la escena de pensar la guardia y advertirnos que tal vez justamente por no tener data de la urgencia en salud mental, por no ser nuestra formación específica, podíamos estar más atentes a otras situaciones que permitieran, bueno, de esa semejante escena de la guardia, por ejemplo, en un hospital que es monovalente, el hospital escuela sigue siendo monovalente, cuando hablaba Franco pensaba en lo divino que sería que podamos internar en salud mental algo más fácilmente que lo que lo hacemos hoy. Bueno, en eso podemos estar como más atentos. Pensaba en eso, y después cuando la Majo habló, anoté algunas cosas que las tiro nomás por preguntas para patear el tablero y seguir rosqueando, que es bueno, si pensar lo institucional puede ser pensar un territorio, me quedé pensando esto con lo del sin chalecos, si lo institucional puede ser un territorio posible para entender lo comunitario. Yo creo que, y esto es porque estoy craneando el sin chaleco a 15 años de su hechura y viendo cómo no se cristaliza y demás, creo que en un primer momento fue como lo posible en ese hospital monovalente y fue ese territorio y esos actores un primer nivel de lo comunitario que pudimos pensar a través de un boletín, pero porque me cuesta además mucho, hoy con la Majo entramos como a querer revisar textos de comunitario para tratar de pensar cuáles serían nuestras prácticas comunitarias. Después también el otro tiempo de lo comunitario, la Majo lo marcó con el laburo en el ministerio, lo comunitario, el laburo con otros lleva otro tiempo, y tiene que ser ese otro tiempo transversal en todas las situaciones. Pensaba en los territorios posibles que nos ofrecen la virtualidad. Digo, esto hay que pensarlo también en este tiempo, ¿será la virtualidad un territorio posible? Y yo cuando arranqué tiré como al pasar la línea de atención telefónica en salud mental que desde el hospital venimos sosteniendo, comunicadores allí también, médicos, psicólogos, y yo creo que ha sido un modo, como viene funcionando esa línea de atención, ha sido un modo súper interesante donde el hospital llegó de otra manera a otra comunidad, más allá de que es un llamado telefónico, digamos, pero a mí me parece que está para pensarlo y para estudiarlo, que el funcionamiento de esa línea que es real y que viene funcionando bien y que viene siendo como el teléfono donde la gente llama y la atienden, lo cual no es poco, y le pueden dar una respuesta y la pueden escuchar, esto que decía la Majo, para mí la escucha no es de los comunicadores, la escucha tiene que ser de todo trabajador de salud, ya no de salud mental. Entonces me quedé pensando en eso. Y bueno, pensar que creo que el trabajo con otros es como un elemento fundacional de lo comunitario, entonces ahí pensaba en llaves para entender con Majo qué experiencias traíamos acá, esto lo charlábamos temprano, y pensaba en la comunicación, acompañando, propiciando y generando encuentros, que en definitiva es un poco la idea del laburo comunitario, que si bien es propio quizás, o nos sale más fácil a los comunicadores, tampoco es solo nuestra experticia. Yo creo que todos quienes laburamos en salud tenemos que poder propiciar encuentros, espacios, a partir de la escucha que podemos hacer todos, que tenemos orejas para. Y eso nada más pensé yo. Acá corto. Casi nada tiró Laura. Yo te agrego una cosa que también la iba a traer justo hoy, lo de las líneas telefónicas, que desde la dirección esta donde yo estoy trabajando ahora, fue desde donde se armó lo que es el 0800. Digo, lo que trae Lau para pensar los territorios, que viene a traer los nuevos territorios, si se quiere, o por lo menos los que son ahora en este momento transicionales, o como queramos llamarlo, bueno, para justo, digamos, me tocó formar parte del equipo que armó, que gestionó y que puso en marcha la línea 0800, y realmente, por lo menos el tiempo que yo estuve ahí, se transformó en este contexto actual en un dispositivo de APS, y fue todo un tema también poder nombrarlo así, digo, porque esto de ser el dispositivo que recibía constantemente demandas que incluso trascendían el tema de COVID, que digamos ahí, y pensar las articulaciones pertinentes, porque digo, una demanda que desborda, no podemos estar todo el tiempo queriendo dar respuesta a todo aquello que aparece frente a esa posibilidad de escucha. Entonces también fue todo un laburo de articulación, de poder pensar en red, de poder pensar otras líneas que aborden otras problemáticas. Después, digamos, en este contexto también, esto es una opinión personal, digamos, aparecieron
cuestiones o efectos de un trabajo por ahí más desde el nivel central, digo, en medio del armado del 0800 aparece la necesidad anual de las vacunas antigripales, y entonces también empieza a ser una línea que empieza a recibir llamadas en relación a esto, lo cual implica reorganizar y articular con el área competente o que venía trabajando y poder hacer una lectura de, bueno, pero ¿qué diálogo teníamos desde acá, desde este lugar específico a nivel central, con los efectores que son quienes ahora van a tener que dar respuesta a, por ejemplo, bueno, en ese momento la vacuna antigripal y reorganizar? Y eso fue un poco a partir de tener que montar una línea telefónica. Todavía no hemos escrito nada, la directora de esta área es comunicadora social, sería interesante por ahí también en algún momento que participe de alguna otra instancia, pero digo, fue un dispositivo que en este contexto, por lo menos en mi opinión, se transformó, y hay que poder nombrarlo como un dispositivo de atención primaria en un contexto en el cual la virtualidad era lo posible. Y hubo que reorganizar porque, digamos, que haya sido el dispositivo en ese momento no quiere decir que se haya tenido que sostener en el tiempo. Aparecieron otras líneas, aparecieron otras estrategias, mejores o peores, eso no lo sé. Digo, en general, no lo digo puntualmente por la línea de salud mental, sino por otras estrategias que se fueron como desarmando, pero digo, como posibilitó esto de poder, bueno, repensar los territorios y las respuestas posibles, los dispositivos que se pueden armar, sumamente atravesados por la dimensión comunicacional, sumamente necesario el trabajo interdisciplinario, el trabajo en articular, si no había posibilidad que se ejecuten. Entonces también hay algo de, por eso digo, como de el estar en el sitio, el estar en el contexto, el pensar estando ahí en ese tiempo-espacio, que hace, digamos, que sean posibles y reales las estrategias que después vamos a llevar a cabo. ¿Pueden funcionar o no pueden funcionar? Me parece que es necesario volver sobre todas estas preguntas que nos estamos haciendo. Y esto, por ejemplo, que dice Lau, de estar preguntándose por el cine chaleco 15 años después, y a mí me parece fundamental, porque si no nos quedamos ahí siempre, de alguna manera, reproduciendo la idea de que hay protocolos, de que hay recetas, bueno, como muchas ideas institucionalizadas incluso desde el campo de la salud. Entonces, como bueno, volver sobre esos pasos constantemente me parece también fundamental. Quería comentar una cosa en relación al tema de la pregunta sobre los territorios, qué es un territorio, qué no. Me parece que es interesante para proponer definiciones de territorio. Es un término que se utiliza mucho, pero después la definición es un poco difícil de discernir. Por un lado, a mí me parece que hay una dimensión más literal del término, que tiene que ver con un emplazamiento así geográfico, espacial, que no hay que perderla, particularmente en salud. Creo que hay que tenerla en cuenta, y mucho más en el trabajo en los hospitales. Porque, a mí me pasa mucho en la interlocución con los médicos, nosotros con todas las especialidades, pero particularmente con quienes más tenemos diálogo y trabajamos en conjunto, son con los clínicos. Y los médicos clínicos que se forman en el hospital de tercer nivel, realmente no tienen para nada incorporada la dimensión territorial de emplazamiento de una persona en un lugar determinado en el que vive. ¿Sí? Entonces, si el paciente es de San Lorenzo, vive a 3 cuadras del hospital, o en la zona norte de Rosario, no es una variable que a ellos la incorporen mucho en el análisis de la situación de salud. No hacen diagnósticos situacionales, están muy metidos en, bueno, tiene una infección, le tenemos que encontrar el antibiótico que resulte eficaz para que se pueda ir, pero ¿a dónde se va? No existe. Nos pasan las interconsultas, por ejemplo, y decimos, ¿y dónde es el paciente? Ay, ese dato, muchas veces el nombre tampoco está, ¿no es cierto? No es necesariamente una crítica, ¿no? Ellos hacen foco en algo que en ese momento puede ser muy importante en términos de la salud y las consecuencias que puede tener esa persona, ¿no?
pero sí nos vemos muchas veces explicando por qué después para pensar la continuidad de un tratamiento ambulatorio, si va a venir o no, si uno le puede simplemente darle un turno de control a las 2 semanas o tiene que hacer un trabajo de articulación con un centro de salud, porque esa persona no va a llegar de la localidad en la que vive hasta el hospital, y eso parte incluso de la eficacia más a largo plazo de la intervención en salud orgánica, ¿no? del paciente. Necesitan incorporar cierta dimensión de lo territorial, y para nosotros es fundamental. Entonces esa parte, así como la definición más del territorio en términos geográficos, es importante. Pero después hay otra dimensión que me parece que está bueno que la tengamos en cuenta, que es una definición más ampliada de territorio, en la cual podría pensar que el territorio es cualquier punto de trama social en la cual se construyan formas de vivir. Entonces ahí uno puede decir, la comunicación o lo virtual pueden ser un territorio. Bueno, en tanto de algunas ciudades, Franco, se te está cortando. Es un territorio, el espacio o ahora Apagamos las cámaras para ver escuchan? si eso podía Dale, ¿me escuchan mejorar. ahora? Sí. No, termino la idea. Lo que decía es que... Retomala, Fran, retomala porque se escuchó entrecortado. Bueno, no, decía, esta idea de el territorio como un plano donde haya una trama social que construya formas de vivir, ¿no? Que incida sobre los modos en que vivir, sobre las formas de vida. Que para mí es el nombre materialista de ese término tan, digamos, inaprensible que es subjetividad. Para mí yo leo subjetividad y pienso en formas de vivir. Entonces, si nosotros podemos producir subjetividad, producir formas de vida en una trama determinada, bueno, eso es un territorio. Y lo virtual puede ser un territorio, en tanto y en cuanto incida sobre las formas de vivir. En ese punto, me parece que la intervención comunicacional, por ejemplo, en el ámbito de lo virtual, si uno después puede recuperar que tiene una incidencia en las formas de vivir, puede ser pensada como un territorio, como un trabajo territorial. En un territorio que no es el bar, que no es la calle, es una dimensión más amplia. Que, vuelvo a decir, no tiene que perder la otra, ¿sí? Porque si no podemos también pensar que hay que dejar de intervenir, pero sino que tiene que ver con complementar y ampliar. Y eso también se enlaza con una definición posible de la política que tiene que ver con ampliar el campo de lo posible, ¿no? Es decir, aunque es política toda intervención que aumente las posibilidades de opciones de vida para todos. ¿Sí? Entonces, en ese punto, o sea, también es una definición más amplia que las disputas de poder, una definición más amplia que la política partidaria, que ganar elecciones y demás, entendiendo que a veces determinada victoria electoral tiene consecuencias políticas en el sentido de ampliar el campo de la posibilidad. A veces no, es simplemente, bueno, sale un partido entra otro, sale una gestión entra otra, ¿no? Pero si no amplía el campo de lo posible, no va a ser muy político. Entonces, en ese punto, me parece que uno puede articular o hilar desde una campaña que intervenga en el ámbito de la comunicación, el territorio de la comunicación o los territorios virtuales, apuntando a que se amplíen las posibilidades de vida de las personas que tienen diagnóstico de salud mental, por ejemplo, con el trabajo clínico que hace alguien con un paciente que dice, no, lo vamos a internar, pero en el hospital general, no lo vamos a mandar al manicomio, ¿no? Y con
un trabajo de acompañamiento terapéutico que se hace en un domicilio que permite que esa persona, digamos, haga cosas que no podría hacer si no contara con el apoyo de ese acompañamiento, ¿no? Entonces, ahí uno puede hilar todo eso en el sentido de una política que amplía las posibilidades de vida de todos, porque nos permite vivir en una sociedad más diversa subjetivamente, donde no hay un grupo de personas que las tenemos que encerrar y dar la llave, y no podemos saber cómo hacer para vivir con esas presencias tan inquietantes. Entonces, me parece que quería plantear esto, y después otra cosa sobre lo interdisciplinario, que es que me parece que también nosotros tenemos toda esta posibilidad de articular y de trabajar interdisciplinariamente, paradójicamente por el hecho de que ninguna de las actividades a las que nos dedicamos son disciplinas en sentido estricto, en sentido epistemológico. O sea, la psiquiatría no es una disciplina, la psicología tampoco, el trabajo social, la comunicación social, no son en términos epistemológicos estrictos disciplinas, son cuestiones mucho más abiertas, mucho más heterogéneas. En general hay una cuestión presente en todos esos campos que tiene que ver con determinado posicionamiento ético-político y después un pragmatismo de recursos, de herramientas. Todo el mundo recurre a una caja de herramientas, toma de acá, toma de allá, y eso no es una disciplina. No digo, no está ni bien ni mal, pero después, si usted intenta, por ejemplo, o conoce la lógica de cómo funciona el CONICET, por ejemplo, van a ver que cualquiera de estos cruces que nosotros nos planteamos como una cuestión natural y eficaz e interesante y demás, están totalmente sospechados y mal vistos. ¿Pero por qué? Porque ahí sí prima una lógica disciplinaria, porque ahí sí hay disciplina con objetos claramente recortados. Nosotros no tenemos ni objetos claramente delimitados, ni tenemos en función de esos saberes sistemáticamente constituidos. Y eso en realidad, lejos de ser un defecto, para mí es una virtud, la actitud epistemológica, porque nos permite poner mayor solidez o estar todo el tiempo diciendo, bueno, si esto se sostiene, se va a sostener en un posicionamiento ético, no en una coherencia del conocimiento. Entonces, la coherencia la vamos a tener que buscar en relación a los posicionamientos éticos. Y que esté esa pregunta ética en el centro de lo que hacemos, cuando estamos trabajando con personas y con vínculos sociales, me parece que es crucial y lo veo como una virtud y no como un virtud. Bien. Altas preguntas dejan todas estas intervenciones. Como dice un sticker que tengo en WhatsApp, totalmente estupefactada. Creo que para retomar y enmarcarnos dentro del espacio institucional donde se está dando toda esta discusión, esta charla, nos deja un montón de preguntas y de trabajos hacia adelante para pensarla hacia adentro de la cátedra, digo, ¿no? Para no volarnos tanto, no volarnos nada tanto, digo, porque nos deja un montón de preguntas, un montón de cuestiones a trabajar y que muchas de ellas estaban pensadas en el programa de la cátedra, digamos, y para no avanzar mucho más por una cuestión de tiempos y para no volársela tampoco a los estudiantes, me parece que con todo esto que nos deja Laura, Majo, Franco, tenemos para pase dulce, sería hablando mal y pronto hacia adentro de la cátedra y para poder trabajarlo y para poder pensarlo. No sé cómo la ven Vicky, Alejandro, Tato, pero para mí con todo esto creo que nosotros primero agradecerles y después nos dejan laburo hacia adentro, digamos, de cómo ir pensando todo esto que han planteado.
Sí, sí, ni hablar. Yo me quedo pensando 1500 cosas, bueno, de todas las cosas que a mí me gustan debatir sobre todo esto, que bueno, pero que la parte más que nos compete a nosotros en el marco de la materia, de lo que se estuvo trabajando, digamos, nada, aprendiendo y escuchándolos, digamos, si bien conozco más o menos por arriba un poco las experiencias, escucharlo da otras dimensiones totalmente diferentes, digamos, bueno, mil cosas para pensar. Con esto que planteaba Franco de cómo se van ampliando las disciplinas y que prácticamente se puede pensar en todas las disciplinas incluyéndolas y cómo él pensaba y articulaba esto de cómo poder pensar esto, lo de la sustitución de la lógica manicomial en términos de cómo se excluye y cómo no se deja ser y estar en ningún lugar a la locura, por decirlo de alguna forma, como también eso también, y esto, y cuando irrumpe la locura, que decía, como, bueno, pensaba como también como que es todo comunicación también, digamos, hay toda una cuestión ahí entre medio para pensar en ese sentido que me parecía que comunicación o fallas, ¿no? En la comunicación o imposibilidad de comunicarse, no sé. Y después con respecto también a lo territorial, eh, esto, cómo poder pensarlo más allá de esto, de los datos demográficos, de dónde hasta dónde abarca, de la edad de las personas, una serie de cuestiones que se tienen más tradicionalmente en cuenta en términos más epidemiológicos, si se quiere, y nada, esto de cómo poder captar otras dimensiones de lo que es el habitar un mismo lugar, un mismo territorio, y nada, me quedaba pensando por otras experiencias que yo he transitado, como también esto un laburo para posibilitar también lo comunitario, poder captar, entender y comprender el grado de apropiación que la propia población hace del territorio y el uso que la población hace del territorio. Los espacios que habita, dónde se juntan, por qué, entre quiénes, cómo, eh, eh, y también las situaciones particulares que se pueden llegar a dar en barrios donde en general es población migrante o de otros lugares de la misma provincia o de otros lugares del país, cómo eso se nota bastante, digamos, en toda una serie de cuestiones de apropiación en términos de territorio, más allá de que haya pasado muchos años, por ejemplo, que vive ahí. Yo he conocido situaciones en las que estoy hablando con personas de los barrios, uno cuando los escucha hablar se escucha cierta ajenidad, digamos, tipo, yo no soy de acá, yo vengo de tal lado, esto ya estaba así desde que vine, y de repente uno pregunta, bueno, ¿y cuánto hace que estás acá? Y te dicen 15, 20, 30 años. Entonces eso también ahí, como hay toda una cuestión eh, ahí súper interesante para trabajar, eh, digamos, y nada, y acuerdo totalmente con esta cuestión más general relacionada con la salud mental y la batalla cultural, si se quiere, la disputa de sentido más en términos sociales, a la incorporación de las dimensiones de lo subjetivo, una incorporación, digamos, amplia de poder pensar estas cuestiones en términos sociales, la comunicación, sí, ahí me parece también eh, eh, es central, digamos, no es sin llegada masiva de determinados mensajes para poder eso, poder incidir cada vez más, digamos. Y lamentablemente yo vengo muy embroncado con los comunicadores, con cómo todo es una locura, es psicótico, es esquizofrénico, es psiquiátrico, eh, y, y me molesta mucho sobre todo de personas que les tengo cierto aprecio, qué sé yo, un Víctor Hugo Morales, un Dolina, eh, nada, bueno, falta un montón. Eso.
Y nada, bueno, y gracias obviamente a Franco y a Laura y a Majo por las experiencias tan buenas. Me parece que se abre toda otra cosa, que es cómo pensar todo esto ahora en este contexto. Y eso. ¿Puedo hacer la pregunta odiosa? ¿Hay alguien ahí de las estudiantes? Natalia ya dijo que se tuvo que ir, pero por lo menos, no sé, prendan un chiquitín las cámaras o algo, saluden, que queremos saber que hay vida en el otro planeta. Pero no se va a Gran Hermano, Vicky. Por favor. Nada, pero porque posta, digo, o sea, porque, no sé, por ahí siento que nosotros y nosotras estamos así como súper, y tal vez a las gurisas les pareció un bodrio, qué sé yo, puede suceder. Bueno, no la expongan públicamente, sería. Bueno, Vicky. esta parte la editamos y no la subimos a YouTube. Trabajaremos con la temática hacia los próximos encuentros y cómo ir pidiéndole reflexión a ellos. Una última cosita con respecto a lo del territorio, no sé si lo conocen, y yo no conozco texto en español, los conozco en portugués. Hay un geógrafo, Milton Santos, que es muy interesante las cuestiones que plantea en torno al territorio, y él tiene no sé si decirle un concepto, una palabra qué, pero que trabaja mucho en términos del territorio y las particularidades de los territorios de localidad, como cierta articulación entre la globalidad y lo local y la articulación de eso y cómo se juega en los territorios particulares, que nada, está re bueno. Voy a intentar buscar a ver si encuentro algún texto en español de él y mando. Si no, traducilo, Tato. Hacé la traducción. Bueno, gente, creo que estaríamos llegando al final de este encuentro. ¿Alguien más quiere mandar saludos, algo? Después les pasamos el enlace, que esto va a estar subido a YouTube, al canal, como el otro día. Que bueno, gracias a todas y a todos por bueno, sabemos que son tiempos complejos, que estamos todas, hasta las manos, así que se hayan hecho un espacio para poder compartir con nosotros esta mañana, es bueno, un montón, así que gracias. Yo quería agradecer, perdón, solo agradecer y decirles que hay un montón de material que por ahí solo compartí 2 experiencias, pero que en 4 años y medio, no solo digo por las mías, sino de los compañeros comunicadores que ya hace 4 años y medio hemos pasado por diferentes territorios. Digo, hay mucho material escrito que queda a disposición, digamos, de ser compartido. Solo eso, y bueno, gracias, un placer haber participado de la charla, del encuentro. Sí, yo también quería agradecer la ocasión de poder dialogar sobre estas cosas. Me parece que es siempre productivo, mucho más, digamos, cuando uno o profundiza diálogos con gente que conoce, pero que nunca se dio la posibilidad de charlar más en detalle, o empezar a conversar con gente con la que no venía conversando. Y me parece que entre la experiencia así ya con un recorrido de articulación fuerte entre comunicación y salud mental de Paraná, la experiencia de la cátedra, que viene tomando esto en términos de formación y de preguntas para la reflexión, y el hospital Eva Perón, donde hay mucho por hacer, algunas cosas realizadas, pero mucho por hacer, quizá podamos ir pensando a nivel de la práctica en posibilidades de intervención o hacer ensayos, experimentos de exploración de algunas otras cosas en torno al cruce entre comunicación y salud.
Gracias. Igual que el Tato, yo estoy hay que saber llevar el cuerpito, ser comunicador o periodista en esta temporada. La infodemia nos ha quedado aparte para laburarla, la verdad, por ahí por momentos vergüencita, pero bueno. Y hay que laburar eso también, porque hoy la comunicación en este contexto y desde este eje, más desde los medios de comunicación, bueno, vaya si ha tenido protagonismo y qué mal protagonismo por momentos. Así que, bueno, igual que con el Tato, estoy como indignada por momentos y encima también de gente requerida. Gracias por el encuentro y me quedo así como con la idea de Franco y que también por ahí el Tato tiró, o sea, la dimensión comunicacional es una dimensión que nos atraviesa a todos los seres humanos. Si no nos vinculamos con otros, si no podemos hacer lazo con otros, bueno, no hay algo de esta humanidad nuestra que tenemos. Entonces, me parece que más allá de la disciplina o de los campos de saberes, Franco sí, no son disciplinas, bueno, la comunicación atraviesa todas las situaciones y ahí, haya o no comunicadores a mano, bueno, hay que poder laburar esa dimensión comunicacional desde la prescripción médica un poco más clara, desde la entrevista en un consultorio, o bueno, en cada uno de los lugares donde estamos, donde el cuerpo esté ahí escuchando, con la mirada, con esa cosa que aloje y ponga cómoda a esa situación. Gracias. Bueno, gracias a todos, a todas y hasta la próxima, sería. Seguimos en contacto. Hasta luego.